Hola alumnos, hoy vamos a tener el módulo 2 de higiene y seguridad en el trabajo. En este módulo lo que vamos a ver son las condiciones y el ambiente de trabajo. Vamos a empezar con lo que es carga térmica en los ambientes de trabajo. Vamos a definir que la carga térmica es la suma de la carga térmica ambiental y el calor generado en los procesos metabólicos. El objeto del control de la carga térmica es determinar la exposición o no de los trabajadores a calores excesivos en los puntos de trabajo que consideren conflictivos. Nosotros vamos a hacer la medición de esta carga térmica a través de un índice, que es el índice de temperatura globo bulbo húmedo. Para obtener este índice debemos medir tres tipos de temperatura en el ambiente. El primer instrumento a utilizar va a ser el globotermómetro, que este sería la temperatura del globo, la que vamos a obtener. Consiste en una esfera hueca de cobre, pintada de color negro mate, con un termómetro o termocupla inserto en ella, de manera que el elemento sensible esté ubicado en el centro de la misma, con espesor de paredes de 0,6 milímetros y un diámetro externo de 150 milímetros aproximadamente. Para hacer la medición se verifica la lectura del mismo cada 5 minutos, leyendo su graduación a partir de los primeros 20 minutos hasta obtener una lectura constante. Ahí en la gráfica nosotros vamos a ver la forma de nuestro termómetro. En este caso, este sería el globotermómetro, donde se inserta el termómetro o la termocupla, que es donde vamos a realizar las mediciones. Con esto obtenemos la temperatura del globo. Ahora, con el termómetro que vamos a ver ahora, que es un termómetro de bulbo húmedo, consiste en un termómetro cuyo bulbo está recubierto, o sea, nosotros acá tenemos el termómetro, donde está recubierto por una lana de algodón, o sea, una cubierta de algodón que cubre el bulbo del termómetro, y esta está sumergida en agua destilada. Para realizar la medición tenemos que sumergir 30 minutos antes de realizar la medición, eso de manera que se pueda humedecer toda la tela que cubre el bulbo del termómetro. Con esta medición nosotros lo que tenemos es la temperatura de bulbo húmedo, y con el termómetro sin la cubierta de algodón obtenemos la temperatura de bulbo seco. Ahora, una vez que tenemos las tres temperaturas, vamos a hacer la estimación del calor metabólico. Este se debe realizar por medio de las tablas de posición de trabajo y del grado de actividad. Entonces vamos a considerar al calor metabólico M como la sumatoria del metabolismo basal y la adición derivada de la posición MI y la posición de trabajo MI2. En este caso vamos a tener la sumatoria, que va a ser nuestro calor metabólico. Vamos a considerar el metabolismo basal de 70 watts, ese es fijo, ese es particular del ser humano. Después tenemos acá en el primer cuadro a la izquierda, vamos a ver la adición derivada de la posición, que de acuerdo a cómo esté el trabajador, si está acostado, sentado, de pie, caminando, subiendo una pendiente, va a tener un valor en watts que vamos a incluir en la fórmula. Y por último tenemos el tipo de trabajo que va a realizar, si es un trabajo manual ligero, trabajo manual pesado. De acuerdo al tipo de trabajo vamos a tener un gasto de energía, sería en este caso, que con esto completamos la fórmula y obtenemos el calor metabólico. Con ese calor metabólico más el cálculo del índice de temperatura global del bulbo húmedo, vamos a ver la temperatura máxima de trabajo que vamos a obtener. En este caso, acá lo que observamos, vamos a tener dos valores del índice de temperatura del bulbo húmedo. Para lugares exteriores
sin carga solar vamos a tener esta expresión, la primera, donde es 0,7 la temperatura del bulbo húmedo más el 0,3 la temperatura del globo, que esas son las mediciones que hicimos anteriormente. Para lugares exteriores con carga solar, la ecuación ya varía. En este caso vamos a tener el 0,7 por la temperatura del bulbo húmedo más el 0,2 la temperatura del globo más el 0,1 la temperatura del bulbo seco. Y ahí obtenemos el índice de temperatura global del bulbo húmedo. Entonces, con esos datos ingresamos a esta tabla, que la tabla indica el límite permisible para la carga térmica para el trabajador. Entonces, con el calor metabólico obtenido, vamos a ver si el trabajo que está haciendo el operario en este caso va a ser un trabajo liviano, moderado o pesado, y con el dato del índice TGVH, ese que obtuvimos en la ecuación pasada, vamos a ver en qué lugar del cuadro nos ubicamos y de esa manera definir el tipo de trabajo que va a hacer el operario. Si va a ser si la temperatura es menor a 30 grados, entonces el trabajo va a ser un trabajo continuo, de acuerdo a si es liviano, moderado o pesado. A medida que se va incrementando el valor, lo que vamos a tener va a tener que hacer el operario es tomar un descanso dentro de cada hora. Por ejemplo, ahí tenemos el 75% de la hora va a ser laboral y el 25% va a ser de descanso. A medida que se incremente ese valor de temperatura, el descanso va a ser más prolongado. Y se considera que para trabajos continuos va a ser 8 horas diarias. Ahora, si la medida que nosotros tomamos es mayor a lo que está en la tabla, entonces se van a tener que tomar medidas correctivas, como hacer la rotación del personal, entregar ropa y equipo de protecciones personales especiales, colocación de barreras protectoras que impidan la exposición a la radiación. Con estos métodos podemos hacer que nuestro índice baje y pueda realizar la tarea. Ahora vamos a pasar a otro tipo de ambiente, que es el control de radiaciones. Vamos a ver que la radiación es la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propagan a través del espacio. Esta puede ser de diversos orígenes. Entonces ahí vamos a tener las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas en las que no intervienen los iones. ¿Qué es lo que es un ion? Un ion se define como un átomo que ha perdido uno o más de sus electrones. Ejemplos de radiaciones no ionizantes son la radiación ultravioleta, la radiación visible, la radiación infrarroja, las microondas y las radiofrecuencias. Y como radiaciones ionizantes son aquellas en que las partículas que se desplazan son iones. Estas engloban la más perjudicial para la salud, que son los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, partículas betas, neutrones, es decir, energía nuclear. Bueno, como dijimos, todas las radiaciones ionizantes y no ionizantes están en el espectro visible, el espectro electromagnético, perdón. Dentro de este espectro electromagnético encontramos todos los tipos de radiaciones. Acá en la gráfica vemos la radiación visible, que está entre los 380 nanómetros a los 780 nanómetros. Esta sería la longitud de onda de la radiación. A medida que va disminuyendo, nos vamos hacia las partículas infrarrojas. Después tenemos las microondas, las ondas de radios. Y por arriba tenemos los rayos X, rayos gamma. Vamos a ver las características de algunas de las radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, la ultravioleta está ubicada en el espectro electromagnético entre los 100 nanómetros a los 400 nanómetros. La fuente de generación de esta radiación pueden ser
exposición solar, lámparas germicidas, lámparas de fototerapia, lámparas solares, arco de soldadura y corte y fotocopiadoras. El efecto biológico se limita a la piel y los ojos. En las pieles más pigmentadas la penetración es menor, por lo tanto el riesgo disminuye. Las lesiones en la piel más frecuentes pueden ser oscurecimiento, eritema, pigmentación retardada, interferencia con el crecimiento celular, y en los ojos se produce la fotoqueratitis. Eso sería el enrojecimiento del ojo, se producen los derrames. Un ejemplo de radiación ultravioleta que se da bastante es en el trabajo de soldadura. Entonces se deben tomar las precauciones necesarias en este tipo de trabajo. Se efectuarán en cabinas individuales o compartimentos. De no ser factible esto, se colocarán pantallas protectoras móviles o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo. Las paredes interiores no deberán reflejar la radiación. El trabajador debe ser especialmente instruido de los riesgos a los que está expuesto. Se le debe proveer de medidas adecuadas de protección, como ser anteojos o máscaras protectoras con cristales con filtro UV que absorban esta radiación. Guantes apropiados, cremas protectoras en el caso de las partes del cuerpo que quedan descubiertas. La radiación de la luz visible, las fuentes de generación, la exposición solar, lámparas incandescentes, arco de soldadura, lámpara de descarga de gases, tubo de neón fluorescente. El efecto biológico, la luz puede producir riesgos tales como la pérdida de la agudez visual, fatiga ocular, deslumbramiento, debido a contrastes muy acusados en el campo visual o brillos excesivos de fuentes luminosas. Los efectos de esto se deben tener en cuenta en cuanto a la operación que está realizando el trabajador, más en el tema de precisión, donde uno necesita una buena nitidez, entonces hay que ver los efectos de alumbramiento, de brillo y poder identificarlo. En el tema de las radiaciones microondas y de radiofrecuencia, la fuente de origen, estaciones de radioemisora y de televisión, instalación de radar y sistema de telecomunicación, horno microondas, equipo de microondas y radiofrecuencia utilizado en procesos como soldadura, fusión y esterilización. Las precauciones que hay que tomar son para niveles de densidades medias de flujo de energía que no superen los 10 miliwatts sobre centímetros cuadrados. El tiempo total de exposición se limitará a 8 horas diarias de exposición continua. Para niveles de densidades media de flujo de energía que superen los 10 miliwatts sobre centímetro cuadrado, pero sin superar los 25 miliwatts sobre centímetro cuadrado, el tiempo de exposición se limitará a un máximo de 10 minutos en cada periodo de 60 minutos, durante las 8 horas de la jornada sería. Eso sería una exposición intermitente. Y para niveles de densidades medias de flujo de energía superior a los 25 miliwatts centímetros cuadrados no se permitirá la exposición. Ahora vamos a ver la radiación ionizante. Una de las radiaciones ionizantes como es la de los rayos X. En esta radiación el límite establecido por la Argentina es límites anuales en dosis, trabajadores de dosis efectiva de 20 milisieverts a 100 milisieverts en 5 años. Y después tenemos dosis equivalentes en órganos, 150 milisieverts por año en cristalinos y 500 milisieverts por año en lo que es piel y extremidades. Los riesgos asociados de muerte por cáncer es del 0,8% por cada 1000 trabajadores por año. Las protecciones contra los rayos X es utilizar un delantal de plomo con equivalencia de plomo de 0,25 a 0,5 milímetros, un protector de tiroides y lentes plomadas, limitando otro tipo de proteger
al trabajador es limitando el número de imágenes radiográficas en el caso de la parte de medicina, utilizando magnificando lo menos posible, o sea, lo que trata de evitar el aumento de energía para evitar la radiación sería. La exposición de las personas se puede reducir, además utilizando barreras blindadas como mamparas. Bueno, eso es en lo que es el manual del alumno, están detalladas otro tipo de radiaciones que no son tan complejas, y ese es el tema que damos hoy.